¿Qué tiene la música que conecta más allá de fronteras, de idiomas, de culturas y maneras de entender el mundo? Que escapa en ocasiones incluso a lo normativo y se manifiesta liberadora. Desde que nacemos, el ritmo es lo que nos conecta al mundo. Latidos, llanto y vida. Será por eso que la música es el lenguaje universal de la humanidad, como dijo en 1835 el poeta Henry Wadsworth Longfellow. Una declaración que se ha popularizado hasta hoy en día y que ya la Universidad de Harvard se ha encargado de corroborar en un estudio encabezado por el psicólogo Samuel Mer con el título Universalidad y diversidad en el canto humano, que concluye que la música es un rasgo cultural común a la humanidad. Una esencia universal que alcanza su culmen cuando sirve al intercambio, al aprendizaje mutuo y al enriquecimiento colectivo, que es lo que se desprende de Canariño, el popurrí que da título al primer álbum de Madera de Choro y que es la nueva música de cabecera de Tenerife Vive Diversidad Radio. De ella, del grupo, de la capacidad de conexión de la música, del concepto Músicas del Mundo y de lo que dé tiempo, hablaremos en este arranque de temporada del podcast. Pero antes de continuar, nos presentamos. A los mandos técnicos, Román Esteves García y Cristina Ríos Bordón, compañeras de la Unidad de Audiovisuales de la Fundación General de la Universidad de La Laguna, junto a servidora, soy Ruth Fernández Sanabria. Ahora sí, te damos la bienvenida a este primer episodio de la quinta temporada ya de Tenerife Vive Diversidad Radio. La música, bisagra para conectar. Tenerife Vive Diversidad, el podcast de Juntas en la misma dirección, la estrategia para la convivencia intercultural en Tenerife impulsada por el Cabildo Insular y la Universidad de La Laguna. Puedes escucharnos desde el canal de Juntas en la misma dirección en Spotify y en las emisoras Radio Campus ULL, Onda Universal Canarias e Icodan Gaut Radio. Hola, José Ángel. Hola, ¿qué tal? Naudo, Jorge, Hola, bienvenidos. Buenas. ¿Cómo están? Muy bien. Bien. Encantado de estar aquí. Antes de empezar, un agradecimiento enorme por compartir el popurrí canariño para poner música a este podcast, a Tenerife Biodiversidad Radio. De verdad que muchísimas gracias. Muy generoso por su parte, porque ya se cansarán de escucharlo o no, yo creo que no en realidad, pero es un auténtico lujo contar con un popurrí así, porque además conecta muy bien con lo que queremos transmitir en este podcast, que es el enriquecimiento que surge cuando interactúan varias culturas, en este caso la canaria y la brasileña, que es lo que se desprende en Canariño. Muchísimas gracias, de verdad. Encantado. Gracias. La musicóloga cubana Carmen María Sáenz Copat, espero haberlo dicho bien, describe este popurrí canariño con el adjetivo de simbólico, ¿no? Y dice que surge de la combinación de temas de la tradición musical oral de las Islas Canarias con otros temas emblemáticos del choro y de la música popular brasileña, aprovechando la similitud entre el timple canario y el cavaquinho. Viene a decir algo así esta musicóloga. Pero antes de empezar a desgranar qué es canariño y qué es madera de choro y cómo surge toda esa interacción, vamos a situarnos. Porque yo no sé si todo el mundo sabe lo que es un choro, Nauda, a lo mejor tú nos lo puedes explicar mejor. Choro es una música en su mayor parte instrumental. Es una mezcla de la música clásica con el samba. En la época colonial de Brasil, donde había mucha esclavitud, entonces venía el batuque del samba africano, allí con los esclavos en Brasil, con la música clásica europea, donde estaba saliendo, había mucha influencia europea en Brasil en la época, con la música clásica, entonces salió la mezcla esta. El choro. Es la riqueza que tenemos, más rica, una de las cosas más ricas que tenemos en Brasil musicalmente hablando, ¿no? Es el choro.
Es una música en su totalidad complicada, ¿no? Es una música que no es fácil. José Ángel sabe que sabe de eso. Bueno, creo que todos No es nada fácil. lo hemos vivido, Sí, 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 sí. sobre todo a través Y de... está el choro, que significa lloro, llanto. Ah, vale. Porque es una música que tiene mucho sentimiento. Y luego está el choriño cuando es cantado, cuando tiene letra. Está el choro y el choriño. El choro es solo instrumental y el choriño... Yo no sé si es al revés, yo siempre me he liado con eso, ¿eh? Vale, pero están las Pero dos. están las dos, ¿eh? Vale. Cuando tiene letra es una cosa y cuando no tiene letra, el choro empezó sin letra, no. Vale. También tiene unas letras con muchos sentimientos. Sentimiento. Y da nombre al grupo, Madera de Madera Choro. de Choro, sí. Jorge, ¿cómo surge la creación de esta banda? Pues a ver si logro no extenderme mucho, Sí. pero yo un poco resumiría la piedra angular, obviamente es Naudo, que él llega a las Islas Canarias en el 93, por ahí 94, creo, ¿no? No. An- A Canarias en 90, y 89, 92. Por ahí Sí. o un poquito Bueno, antes. por ahí, sí. Y claro, Naudo llega con todo su bagaje cultural, musical de Brasil y claro, él, aparte de tocar él solo, él interacciona con otros músicos de aquí, interacciona con José Pedro Pérez, que es el percusionista de Madera de Choro, coincide con Rita Tavares, que era otra brasileña que estuvo aquí muchos años en Tenerife, que actuaba no solo tocando música popular brasileña, sino sus propios temas, sus propias composiciones. Y un poco ahí yo creo que hubo un primer encuentro, ¿no? Ya estaba por ahí conectado Naudo con José Pedro, ¿no? Luego aparezco yo en el 2000 y poco, que me entero un día, había descubierto el jazz, yo venía de otras músicas, había descubierto el jazz, había hecho un poco de formación de guitarra clásica, pero estaba apasionado con la música brasileña, intentando con libros estudiar y aprender, y con vídeos, ¿no? Pero un día coincidí con un cantautor en un sitio y me habló, oye, que estoy yendo a clase de guitarra con un guitarrista brasileño que está aquí. Y yo me gustaría verme la cara que se me puso, porque yo dije, ¿qué? ¿Que hay un brasileño aquí? Dame el teléfono, por favor. Entonces contacté con Naudo y empezamos a dar clases, siempre una vez por semana, y cuando no podíamos dar clases, a mí me ponía muy triste y era un vacío, porque es que Naudo, en esas clases que dábamos, no era solo clase de guitarra, sino él te contaba algo de cuando él aprendió guitarra, algo de la obra que estábamos estudiando, de Caetano, o de Yaván, o de quien fuera. Entonces, es parecido, para mí la similitud es cuando uno se lee un libro, y si ese libro transcurre en París o en Nueva Orleans, tú, aunque no hayas estado allí, tú dices, en tu mente tú tienes una imagen de cómo son las calles de Nueva Orleans o de la cultura. Pues Naudo un poco creo que conmigo me iba transmitiendo sin darnos cuenta las costumbres, la cultura y la música, claro. Entonces empezamos a Rita, creo que voy a volver a conectar con José Pedro. Rita Tavares le dejó el cavaquinho para un concierto que estaban preparando, ¿no? En el que también yo creo que estaba José Ángel ahí de por medio, ¿no? O sea que un poco nos íbamos acercándonos sin darnos cuenta. Ahí. Y entonces Naudo un día en clase me enseña, mira, esto es un cavaquinho que es como el primo hermano del timbre, pero con cuerdas de acero, ¿no? Ajá. Y tenía él un CD de estos choros y empezamos en las clases a trabajar los choros. Y él me los enseñaba, ¿no? Y yo le acompañaba con la guitarra y él tocaba con el cavaquinho. Y fuimos trabajando un montón de choros. Te apasionaste. Yo es que sentía como que para mí era una música que ya era como que la había conocido ya sin darme cuenta, no sé, una cosa rara, como que me sentía como... Una conexión, Sí, tuviste. que me era familiar. Entonces preparamos todos esos choros y no sé, Naudo un día dijo, oye, tenemos aquí todos estos choros, me gustaría grabar esto, ¿por qué no intentamos grabarlo? Voy a avisar a José Pedro. Y yo, que admiraba, José Pedro es un referente de la percusión en las islas, o sea, y yo, Naudo, qué bonito, qué pasada poder estar con José Pedro, contigo. Y José Ángel vino después.
cuando ya habíamos trabajado, A casi través de teníamos el José disco. Pedro. Sí, a raíz, Ese como fue, él tenía un Alfarabi, ¿no? Y otros proyectos que compartían juntos. Y José Pedro dijo, vamos a avisar a José Ángel que toca Una flauta. flautita, sí. Formaciones de choro suelen ser pandeiro, guitarra, cavaquinho, guitarra de 7 cuerdas. Entra el bandolín y también la flauta. La flauta está muy presente, sí. Y ahí nos juntamos los 4 y Naudo la piedra angular y lo que vino después ni nos imaginábamos. Bueno, y estaba por ahí también metido José Carlos. Sí, José ¿no? Carlos Marrero. el periodista, Sí. que también es muy aficionado a la música. Es su tío. Familia mía. Entonces él, cuando en alguna reunión familiar o algo le enseñamos algo de esto que estábamos haciendo, y claro, Naudo decía, oye, esto estaría bien recogerlo en una grabación. Sí. Y entonces José Carlos se ofreció a darnos los medios que no teníamos para poder ir a un grabar. estudio de grabación, pero él fue el que se le encendió la luz de todo esto está muy bien, de los choros que se han currado, los arreglos y tal, pero ¿por qué no intentan hacer algo que hermane la música brasileña con la música canaria? Entonces nos saltó ahí el reto de a ver si pueden hacer un popurrí que quedaría plasmado en el disco, donde estuviera un tema que represente a cada isla del folclore y que se vaya enlazando con un tema de música brasileña, o choros, ¿no? Entonces aceptamos, nos dimos en un embolado ahí, porque eso fue otra. Eso y lo hicimos y encajó y fue mágico. Ha sido complicado porque son 15 temas, son 7 islas, ya son 7 temas de Canarias, 7 temas intercalados de Brasil y acabamos con Paso doble. el paso doble, arriba, el paso doble de Canarias, arriba de Samba, Sí. ¿no? Y lo bien ligado que está, la verdad es que es un trabajo impresionante. Sí, ahí hay cambios de ritmos. Y ahí también me gustaría resaltar una cosa, que Naudo, ya en ese momento, o sea, él siendo brasileño y él conocía el folclore de aquí como, o sea, era una esponja en todos los sentidos, que no solo la música de aquí, sino el pop, el rock. Él asimila mucha música, pero él era un gran conocedor de los ritmos del folclore, él se manejaba muy bien en esos códigos. ¿Sabes? Que hubo esa interacción, pero él lo tenía todo dentro ya, creo, ¿no? Sí. De hecho, José Ángel, dedicas una parte de tu libro, La polirritmia de la vida, experiencias musicales atlánticas, a hablar del instinto binarizador de Naudo en canariño, ¿no? ¿Podrías explicar brevemente qué es eso? Para los que no estamos tan familiarizados con los ritmos musicales. Lo más sencillo posible. Vamos, cuando comencé el proyecto, el trabajo lógicamente, uno de los capítulos que quería desarrollar era precisamente ese. A raíz de la experiencia musical que habíamos tenido todos, sobre todo nosotros, los de Canarias, con Naudo. Porque Naudo, vamos a decir que funciona musicalmente con otros parámetros rítmicos, por supuesto, y armónicos, etcétera, etcétera. Es otra manera de ver, de enfocar, de visualizar un poco lo que es el panorama musical. Entonces yo comencé a transcribir el canariño todo, ahí me empecé a dar cuenta de la complejidad tan grande que llevaba esto. Le hice una entrevista posterior donde le pregunté una serie de cosas, de dudas que tenía sobre aquel resultado de transcripción, y ahí empecé a darme cuenta de muchas cosas, entre ellas esta. El instinto binarizador, que digo yo, bueno, lo que es la forma de llevar a su campo, ¿no? a su visión musical, los ritmos ternarios, ¿no? Que son típicos aquí, por ejemplo, la isa. ¿No? Yo no había escuchado nunca una isa binarizada en mi vida. Como este hombre era capaz de hacer aquello, y cuando empecé a transcribirlo ya casi me vuelvo loco, porque eran con muchas síncopas, con muchas notas de contratiempo, con unos movimientos ahí rítmicos muy, muy particulares. Entonces, bueno, realmente es algo que sucede en América, ¿no? En toda América Caribe, donde ha llegado población africana, de origen africano, sobre todo África Occidental, hay una manera de tener, digamos,
de ver el ritmo, y es algo muy subliminal, ¿no? Algo inconsciente. Y de hecho él me lo dice, no, es que yo lo hago de forma natural. Entonces, el canariño, lo curioso es que todos los ritmos ternarios del folclore canario los binariza de una manera natural, y es algo muy complicado. Jorge lo ha pillado de seguir así, ¿eh? No te ha costado mucho, Jorge. Pero si yo tuviera que intentar hacerlo, no lo conseguiría. O sea, yo lo pienso, Naudo, lo que tú hacías con esa naturalidad que explica José Ángel, y yo le digo, vamos a ver, párate a pensar, la Isa, ¿no? Ta, 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 tres, ta, ta, para. Y entonces él, de manera automática, él te llega el samba. 3, 4. Eso que acabo de hacer no es fácil, te lo aseguro. O sea, a él le salen de forma natural. Pero a nosotros, además, los que venimos de una escuela más europea, o una forma europea de entender la música, creo, ¿no? Hombre, sobre todo porque aquí tenemos unos ritmos ternarios que predominan, ¿no? De procedencia hispana, ¿no? Y peninsular, o sea, portuguesa y española, ¿no? Y bueno, en fin, eso es... La folía también la folía, ternario también, ¿no? Más binario. La folía está 4-2 quizás. Hay una mezclita ahí un poco, pero bueno, que al final también depende de las versiones que haya de cada isla y de cada lugar. Claro, pero es que aquí veo, bueno, me está encantando la conversación, de verdad, me parece un lujo. Aún sin entender muchas cosas, también les digo, lo de los ritmos y demás, pero la estoy disfrutando mucho, pero veo un choque cultural, ¿no? Incluso en la manera de vivir la música, ¿no? Mucho más pensada en algunas latitudes, más de estudiar, de teorizar, y mucho más instintiva, por decirlo a grandes rasgos, en otros territorios, ¿no? Y lo que podía haber sido un choque, ustedes lo han hecho un proceso de aprendizaje mutuo, de intercambio, ¿no? Una riqueza como resultado final. Y eso, aparte que me parece digno de admirar, me gustaría preguntarles qué claves de este proceso pueden compartir, sobre todo en un momento, ya pasándolo a lo social, en el que, bueno, cada vez hay más ecos, ¿no? Hay más ruido bueno, pues del miedo a lo diferente, de como una especie de protección a lo nuestro, y pongo comillas ahí, ¿no? Y que ese choque cultural no se está viviendo como una oportunidad de enriquecimiento, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante también saber si ustedes pueden desgranar algunas claves del proceso que ustedes han compartido, aunque sea en el ámbito musical, para ver si podemos rescatar algo que se pueda extrapolar a lo social. No sé si a lo mejor cada uno quiere compartir alguna. Yo podría decir algo que yo creo que es básico. La riqueza, sin duda alguna, es evidente. Y la música, no existe música en el planeta que no haya sido resultado de la síntesis de contactos culturales. Es decir, la endogamia extermina por completo la variedad, la cantidad de ideas que aparecen, que se aportan de unos y otros, y la riqueza general. Entonces, en este caso, desde mi punto de vista, creo que Naudo viene a ser pues riqueza a todos los niveles. O sea, aporta una riqueza inmensa desde el punto de vista cultural, humano y de todo tipo. Es decir, realmente lo que yo aprendí, además lo hemos dicho, lo hemos visto yo, o sea, me iba de ritmo continuamente, es que era imposible, además lo relato ahí en el capítulo. O sea, es una visión tan, diríamos, tan diferente, que cuando entras en ese territorio, en esa frontera, ¿no? Donde él está con su visión, su forma de entender el ritmo, por ejemplo, que es una de las cosas más difíciles, ¿no? que hemos aprendido. Yo he aprendido muchísimo. Para mí ha sido, vamos, un máster en aprendizaje rítmico, porque claro, es que eso no está en ningún libro teórico, no está
recogido en ningún método para aprender a hacer síncopas al límite del tiempo, ¿no? Como hace él. O sea, no, esto es escuchar, sentir, grabar, memorizar, integrarte y entrar, ¿no? Y entonces es un toma y daca, ¿no? Creo yo que ha sido lo más... De mi parte, yo aprendí mucho con ustedes también. Llevo viviendo en Tenerife ya son 30 y la mitad de mi vida. Más de la mitad, yo tengo 64, 33 años, casi nada. Tan canario como... Muy canario ya, ¿eh? Y entonces aprendí mucho, ¿no? Con ellos y creo que me adapté bastante bien a la isla. Y la relación nuestra ha sido tan familiar como si fuésemos familia. Aprendí mucho con ellos. Y hay que subrayar una cosa. Yo no tengo formación musical. Lo mío es totalmente oreja y memoria, ¿no? Y no ha sido una tarea fácil, más o menos, porque yo hacía unos garabatos ahí que ni siquiera yo sabía lo que había escrito ahí, ¿no, Jorge? No, pero tú tienes unos papeles ahí que esto parece Sí, pero mira, no, pero tus guías eran jeroglífico. claras, o sea, tú ponías todos los compases con los acordes, con las tensiones, con lo que tal. Tú más o menos eras muy claro en las directrices, ¿sabes? Y a lo mejor, o sea, Ángel tenía una mira, formación más... yo quiero añadir una cosa. Yo creo que el músico es músico de aquí, y es músico porque es capaz de hacer música. Después codificar esa música es otra cosa. Es decir, pasar eso a un sistema de codificación europeo y tal, pero realmente la codificación es resultado después de la existencia de música y de buenos músicos y de algo que ha existido siempre. Y de la interacción. Y de interacción. De O sea, que eso... vernos en persona y quedar, porque un poco lo que a mí me pasaba al principio, cuando yo estaba con esa avidez por aprender la guitarra en este caso, ¿no? O escuchar. Yo me ponía yo solo, yo intentaba, pero hasta que yo no estuve, y no hablo de semanas ni meses, muchos meses y años, tocando con Naudo y con ellos, yo parecía un robot al principio y me frustraba porque rítmicamente, sobre todo, ese punto rítmico, somos como un poco más cuadriculados o más... Estaba como un poco monótono. Y ya cuando empiezas a tocar y a fijarte y a escuchar con atención, empiezas a entrar en ese código y ya entras en esa forma de tocar, ¿no? Y me vino otra cosa que acaba de decir Naudo, que dijiste la palabra familia, y también creo que es importante que al final del encuentro musical, de quedar en nuestras casas para ensayar, que eran siempre ensayos. El primero fue en casa de José Pedro y más o menos la tradición era unas horitas, teníamos unas horas por delante, no íbamos con ese agobio de hoy día, sino teníamos unas horas, había un poquito de algo de picar. Un picoteo, unas banderillas que nos faltaban. Sí, unas banderillas, quien quiera un poquito de agua, cerveza, lo que sea. Y entonces, ese encuentro había diálogo, había un tiempo por delante que había diálogo, no solo hablándonos y para debatir sobre, oye, ¿qué estructura va a tener la canción? ¿Cómo hacemos el final? Naudo era un poco, siempre fue el que nos dirigía, pero Naudo también había una cercanía de... Cada uno podía opinar sobre... Compartíamos oye, todo, ¿y si ¿no? probamos esta estructura, no? Entonces, yo creo que en el choro de por sí hay un diálogo también, una forma de entender esa música, que hay otro diálogo musical cuando lo estás ensayando y cuando estamos tocándolo. ¿Sabes? Cómo se relacionan la guitarra con el pandero, por ejemplo, con la percusión. Entonces, hay mucho diálogo ahí, ¿no? Sí, sí, muy participativo el choro, ¿no? Es ahí. Y la propia manera como nos posicionamos en el escenario, ya lo dice todo, es una rueda de choro, ¿no? Está la rueda de samba, rueda de choro, es eso, que estamos ahí constantemente. El contacto visual que no falta. Siempre. Entonces quizás las claves que podríamos extraer por un lado es como la apertura, ¿no? De la que hablaba un poco, ¿no? De estar dispuestos a
a abrir la mente, ¿no? Y a entender que tu manera de entender, en este caso la música, pero también extrapolable al mundo, no es la única ni la más válida, ¿no? Esa apertura. Y también la apertura que comentabas tú, Naudo, de decir, bueno, yo tengo una manera de expresarme, de entender la música y de plasmarla, existen otras, pues vamos a ver de qué manera, ¿no? Podemos derribar esas Total. barreras ¿no? y entendernos. Y luego está la parte que me parece también importante que compartía Jorge, ¿no? De encontrarse, dialogar, participar, ¿no? Que todos se sientan. Entonces ahí, ¿no? Hay claves que que siendo en un contexto musical se podrían extrapolar también a otro tipo de contextos y a otro tipo de relaciones. No sé si... Escuchándoles, ¿no? Lo que voy extrayendo un poco. Sí, escuchándote a ti se me viene la palabra apertura. No sé si también la dijiste, Sí, ¿no? sí, Apertura es muy apertura. importante, ¿no? O sea, que Naudo tenga esté abierto a que al principio cuando estábamos ensayando, a lo mejor nosotros podíamos tocar un poco más cuadriculados, por así decirlo, rítmicamente, y él tenía esa prueba tal, y nos decía, ¿no? Y a lo mejor nosotros también teníamos que, o sea, cada parte tenía que adaptarse un poco al otro hasta llegar a esa riqueza de a ver qué sale de esta unión, ¿no? De que somos diferentes, pero nos unimos, nos juntamos y sale algo nuevo también. Habría que decir también que el segundo disco nuestro, que no ha sido tan estilo choro, el segundo disco nuestro... Santa Cruzando, ¿verdad? Santa Sí. Cruzando ya pusimos unas composiciones nuestras, temas tuyos, Jorge, como Rebeca. Sí. Luego Rebeca está... en órbita, que es el que lo hicimos los dos juntos. Los dos. Yo me río de Janeiro, de José Ángel. Está Un también. tema de José Ángel. Yo me río de Janeiro. Bueno, Eso tiene mandanga, ¿no? bueno, Tiene mucho sentido el humor ese tema, sí, musicalmente. sí, y yo el creo que título. ese disco fue un disco integrado, ya más abierto a la mezcla también y la aportación de cada uno de nosotros. Pero yo creo que el camino es, vuelvo a decir lo mismo, está lleno de riqueza, y sobre todo es muy atractivo el asunto de encontrar vías nuevas y sobre todo percibir o vivir la música de otra manera a través del aprendizaje de otra cultura, ¿no? O sea, realmente las culturas musicales, cuando se integran, pues bueno, el resultado es maravilloso porque... Pero Canariño ha sido... Sí, ahí está el encuentro 100%. Sí. Con Canariño nos fuimos a la península y viajamos ahí, lo pasamos... Sí, ganaron un premio, ¿no? Y estuvieron, ¿o cómo fue Hubo exactamente? una convocatoria de la Fundación de la Caixa en Barcelona, que lo hacía a nivel nacional, se llamaba, no sé si lo siguen haciendo, yo creo que no. El proyecto se llamaba Diversons y era como música para la integración. Entonces, Del mundo, ¿no? Porque... o sea, buscaban formaciones dentro de España en la que hubieran integrantes de diferentes nacionalidades y se presentaron como 300 y pico formaciones ese año, creo que fue el 2009. Y nosotros nos presentamos y nos seleccionaron junto a otras 11 formaciones. Wow. Y ellos lo que hacían era que te daban cobertura para actuar en festivales y ciclos culturales de conciertos dentro de la península y las islas. Te daban dinero para el desplazamiento y para poder llevar a cabo esas actuaciones. Entonces tocamos Caixa fueron de Madrid, en Barcelona, Melilla, en el País Vasco, en un festival de música del mundo. Entonces eso para nosotros también fue un enriquecimiento brutal, pues, porque pudimos compartir lo que hacíamos en otros espacios, conocer otras formaciones. Cuando fuimos a Barcelona, hay una comunidad allí de brasileños que hacían música choro en la época del MySpace. Y a través del MySpace contactamos con varios músicos de allí, nos vimos. Entonces fue muy enriquecedor esa oportunidad que se nos abrió, ¿no? Y acabas de mencionar un término que quería tocar con ustedes, el de músicas del mundo, muy usado por la industria, ¿no? Para meter en ese cajón todo lo que no está tan mercantilizado. Me duele hablar así de algo tan
pues tan especial, ¿no? Y tan artístico como la música, pero al final muchas veces es un producto, ¿no? También está esa visión. Y claro, y ustedes en Canariño tocan pues samba, tocan bossa nova, isas, otras músicas populares canarias. Está ahí un poquito de rock, ¿no? Un poquito incluso de música clásica, con el Ave María, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces, claro, ahí hay una amalgama de músicas más identificables y menos identificables por este gran público que contempla la industria musical, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna opinión sobre el término músicas del mundo, si les parece que es un término apropiado, justo. ¿Qué opinan ustedes? Claro que tú misma, desde que lo explicaste muy bien al principio, ¿no? Es algo que parte de la industria, de los sellos, ¿no? Entonces, se vieron a lo mejor la necesidad de establecer una etiqueta o donde entra, es que claro, entra el flamenco. Ahí entra muchas músicas que son folclore de todo el mundo, o sea, entonces creo que también la responsabilidad está en quien escucha, quien busca, quien se interesa por esas músicas, de profundizar, oye, músicas del mundo, bueno, vale, es un código para entendernos, voy a un festival, voy a tal sitio y es un festival de músicas del mundo, ya sea que voy. Pero creo que quien está escuchando música y se interesa de verdad diga, a ver, pero espérate, ¿esto de dónde es? ¿Por qué tocan este instrumento? ¿Esto viene de Irlanda? ¿Esto viene de Turquía? Depende también de quienes somos los que consumimos, perdón por la palabra, la música, que debemos de interesarnos más a fondo por esa etiqueta que la industria ha puesto muy genérica, ¿no? Pero bueno, se me viene eso a la cabeza, no sé, ellos, los compis también que pueden aportar. Sí, yo respeto mucho la música del mundo. Yo soy lo que me llamaste antes, una esponja de tanta música. Todo tipo de música me gusta. Y de la música, cuanto más te metes, más te absorbe, ¿no? Y yo creo que es eso, que a mí me encanta todo tipo de música y las mezclas son muy importantes. Las mezclas musicales, las fusiones musicales son muy importantes. Entonces, ¿qué te parece? No, yo pienso lo mismo que ustedes, que Jorge. Realmente los términos pues se ponen, o las etiquetas se ponen en determinados momentos, sea por intereses económicos o por otras razones, pero realmente la música existe y ha existido siempre, y la música ha sido del mundo siempre. O sea cualquier tipo de música, porque realmente si tenemos una visión más amplia de lo que es el sonido humanamente construido, simbólicamente desarrollado y mantenido sobre todo, establecido dentro de una vida social, unas funciones, con unas interpretaciones, ¿no? Pues al final te das cuenta de que todo lo que sea música es música. Creo que las diferencias se establecen por géneros, estilos. Menos de reggaetón. Perdón. Se notan ahí los 64 años. Me callo. Yo soy más crítica que ustedes y sin embargo ustedes son los músicos, ¿no? Pero yo soy más crítica porque pienso que, aun estando de acuerdo contigo, Jorge, en que hay que hacer un ejercicio personal, ¿no? De tú también hacerte cargo y hacerte responsable de buscar y de identificar, creo que falta reconocimiento a ciertos géneros musicales que, oh casualidad, son los de las minorías. No sé, me gustaría, ¿no? que también a nivel más global hubiera una identificación tan clara como hoy en día lo hay con la salsa o con el tango, que también viene de la esclavitud, ¿no? Y está más reconocido, ¿por qué? Porque ha pasado a formar parte de una industria que pone el foco donde le interesa, ¿no? Sí. Pues a lo mejor que hubiera eso con otras músicas, pues, no sé,
Es que Sí. yo ya les digo, no, la música no es mi fuerte, más allá de, me pasa como con el vino, sé si me gusta o no me gusta, ¿no? Pero no sé, me viene a la cabeza, pues, por ejemplo, el kuduro, ¿no? Que no empezó a ser reconocida como una música angoleña hasta que no se puso de moda un poco con el reggaetón Sí. y con... Pues seguro que hay un montón de géneros musicales que hasta que la industria no pone el foco no salen del cajón desastre de músicas del mundo y empiezan a ser reconocidas con su identidad y su nombre propio. Y yo echo en falta un poco de crítica hacia la industria, porque al final la industria por sí sola no va a salir, ¿no? de ella ese reconocimiento echo en falta yo, la verdad. Pues, Creo que totalmente históricamente de ha habido un acuerdo. problema grande. El eurocentrismo ha sido Total. evidente y la música occidental pues ha estado ahí, unida al mercado y a todo lo que es la industria. Y a partir de ahí creo Tenemos el mundo. que no se puede hacer prácticamente nada, porque todo el mundo de la tradición oral, desconocido, desplazado quizás, está en la final de todo, ¿no? Esa falta de reconocimiento que ha habido viene provocada precisamente por esa visión cultural, ¿no? Etnocéntrica y Totalmente. y eso. Entonces, pues bueno, ahí están todas las mezclas que han existido y que hoy en día se reconocen dentro de lo, yo qué sé, desde la música afroamericana, desde el blues hasta todos los derivados, etcétera, etcétera, que han encontrado ese hueco. Pero de lo otro, pues creo yo que... Oigan, y antes de terminar, empezábamos el episodio con la pregunta de ¿qué tiene la música que conecta, ¿no? A tantos niveles? Me gustaría escuchar sus respuestas. ¿Qué tiene la música que tanto conecta? Bueno, Yo no sé cómo explicarte, pero pues, es una cuestión... Yo no sé, la música, creo que a toda la gente le gusta la música. Si no te gusta la música, eres un bicho raro. No sé, ya. Entonces, sí, claro, si escuchas una música y te tapas el oído y dices, no, apaga eso, no sé qué. Entonces, vete de aquí entonces, tío. No, entonces, no. Con eso te digo todo. Si no te gusta la música, pues vete de aquí. Pues, encérrate en una habitación y vete para el monte. sí, como a isla, de isla, ¿no? Sí. solamente pensar que en el planeta nunca, jamás ha existido un grupo humano sin música, desde los orígenes. O sea, es algo ya que te da que pensar. Dicen, todos los grupos humanos que han existido Fíjate. y que existen, Que es todos una- han tenido música y baile. Aparte de otras cosas, por supuesto, pero la parte, diríamos, consistente de lo que es el hecho musical ha existido. ¿Por qué? Vinculado al ciclo vital, al ciclo anual, a las relaciones sociales, a todos los procesos internos de relaciones de parentesco, etcétera, etcétera, todo lo que va vinculado a la vida. Entonces la música y la vida están conectadas. Desde el momento que la música no existe vida, creo yo. Pero se me queda por ahí. Sí, como que es una necesidad. Una necesidad de vital. expresarse. Vital. Moverse. Esa Sí, parte de que nos movimiento. aporta... Sí. 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 Bueno, Música es vida, ¿no? Es vida. es vida. Sí. Pues sí. Creo que tenemos el gran privilegio de que nos toquen en directo un tema de Canariño, el álbum. El tema es Así mismo. No sé si lo digo bien, ¿no? Bien, sí. Sí, así mismo. Así mismo, Así sí. mismo. Así Total. mismo. Muchísimas gracias, de verdad, por su tiempo, Encantado. por su talento que veremos ahora y por Canariño, por prestarnos Canariño para este podcast Tenerife Biodiversidad Radio. Con este tema nos despedimos así mismo hasta el próximo episodio que viene el mes que viene, ya en octubre, de Tenerife Biodiversidad Radio. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Ruth. Gracias.
Así mismo. ¿Quieres otro? Así mismo. No hace falta otra, ¿no? No.